Muchos son los factores que pueden influir a la hora de conseguir el embarazo. Las irregularidades en el ciclo menstrual, las alteraciones en la función de los ovarios o los fallos en la producción espermática. Pero el principal síntoma de la infertilidad es la incapacidad de quedar embarazada. ¿Quieren saber más de este importante tema? No se vaya. Hoy en Saludarte nos acompaña un reconocido especialista del Hospital Materno Ginecobstétrico Ramón González Coro. En mi caso fue el mioma, lo que impedía, el tamaño del mioma impedía que yo lograra salir embarazada. Y si lo lograba tenía muchos riesgos por el espacio de perder la gestación. Doctor, ¿qué es la infertilidad? Como la literatura dice, falta de concebir un embarazo con un año de relaciones sexuales frecuentes no protegidas. Hay algunos que a esto le llaman esterilidad, pero el concepto en Cuba de esterilidad es la que no le es posible lograr embarazo por ninguna técnica. ¿En qué sexo abunda más la infertilidad? Es una pregunta interesante porque realmente es en los dos sexos igual. La creencia de que es más frecuente en el factor femenino no es cierto. Estudios dicen que eso podía ser 50 y 50 y otros más científicos dicen que eso es un 30% femenino, un 30% masculino, un 30% de los dos y un 10% que todavía la ciencia no sabe cuál. Por tanto, no hay diferencia entre el factor masculino y el femenino. Los dos estamos involucrados. Janet, ¿cómo llegas a la consulta de infertilidad? La consulta de fertilidad llego de punto de partida que comienzo en el 2004, comienzo con síntomas y me diagnostican un mioma intrauterino. Y entonces inmediatamente comienzo el tratamiento. En ese momento no era mi objetivo no era salir embarazada porque yo estudiaba medicina y tenía que hacer la estatal, tenía mucho estrés encima, a pesar de que tenía una pareja estable ya. Pero sí los médicos me dijeron que no podía esperar mucho tiempo más, que inmediatamente que me graduara tenía que comenzar a intentar salir embarazada. Graduándome, continúo con el tratamiento de base del mioma y comienzo a intentar salir embarazada. Y no lo lograba, llegué a decir, por protocolo tuve que esperar un año para asistir a la consulta. Y pasó ese año y con muchos intentos, no logré, ninguno fue exitoso y entonces fue que llegué a la consulta de infertilidad. ¿Y cuáles son las principales causas por las que una persona puede ser infértil? En el hombre, vamos a empezar por factor masculino, lo más frecuente son las sepsis seminales, es decir, infecciones de los conductos seminales, de las glándulas seminales, que afectan la producción de espermatozoides. Otra causa frecuente son los varicoceles, que pueden ser causantes de trastornos importantes en la producción de espermatozoides. Y hay otras causas en el hombre que pueden ser genéticas, endocrinas, que son menos frecuentes. Pero la sepsis y el varicocele son los más frecuentes en el hombre. En la mujer los factores son varios, pero los más frecuentes también son las infecciones que lastiman las trompas. Por tanto, eso es prevenible. Aunque también hay un factor que causa infertilidad en las trompas, que puede ser congénito o puede ser por un accidente que haya que operar y quitar la trompa. Está el factor ovárico, son mujeres que no ovulan y hay que poner tratamiento para eso. También están los factores genéticos, endocrinos y otros factores como la obesidad que afectan también la reproducción. Pero los más importantes son esos, trompa y ovario, y tienen que ver con la sepsis. Y en el hombre los factores también sépticos seminales son casi las principales causas. ¿Es posible que en la mujer no haya otros signos o síntomas que un ciclo menstrual demasiado largo o demasiado corto? Estas irregularidades o ausencias puede significar que no hay ovulación. Hice múltiples tratamientos, comencé con pastillas que regulaban el ciclo menstrual. Es decir, fui a los tratamientos desde los más sencillos hasta los más complejos. Ese fue uno de los más sencillos que tuve. Otro que fue un poco más complejo, que fue porque todo fue protocolo, un poco más avanzado, fue cuando llegué a trombolizarme el mioma, porque los anteriores ya no habían dado resultados, porque esto es de escalón en escalón. Y entonces ya llegué a ese punto
y me trombolizaron el mioma. Ahí sí logré resultados, aunque no era lo que se deseaba. Logré reducir a la mitad. Y ya tenía menos riesgo en la cirugía de llegar a una histerectomía, que todo lo que queríamos era salvar el útero para poder llegar a ser mamá. Doctor, ¿y qué debe hacer la pareja cuando desea tener hijos y no logra la concepción del embarazo? Suponiendo que ya tengan el conocimiento que infertilidad es 1 año buscando embarazo con relaciones sexuales no protegidas. Cuando llevan más de 1 año, pues deben acudir al médico. Porque el estudio de la infertilidad le corresponden, aunque es multidisciplinario, pero le corresponden a especialistas que sepan buscar cuál es la causa que está afectada. En Cuba, ese programa debe empezar por la atención primaria de salud. En cada municipio hay una consulta preparada para la atención de infertilidad. Voy a incluir aquí ahora los nuevos avances que tenemos en el nuevo Código de la Familia, que es cuando no se es pareja. Por tanto, ya son pacientes, sobre todo mujeres, y también ya incluimos en el nuevo Código de la Familia que el hombre solo también puede querer tener una familia, y para eso hay un proceso que también empieza en la atención primaria de salud. Es decir, mujeres solas o mujeres con relación homoparental, pues eso está incluido en nuestro Código de Familia y empieza también por el consultorio y la consulta municipal de infertilidad que existe en cada municipio. Fue un proceso largo. De hecho, en el caso mío me duró 9 años para lograr salir embarazada. Porque, como les he explicado, todo es por protocolo y tenemos que ir venciendo eslabones para poder, no podemos saltarnos ningún eslabón. Es una experiencia difícil porque hay veces que uno sí cree que lo va a lograr, pero hay ocasiones que uno lo ve imposible y el factor psicológico pesa mucho en este caso, porque muchas personas a mi alrededor me decían que no pensara en eso, que iba a llegar, porque en mi caso todas las pruebas daban bien, pero no tenía explicación por qué no salía embarazada, pero tampoco salía embarazada después que me operé del mioma. Entonces es una situación difícil y desespera un poco a la pareja. Para comenzar los tratamientos, doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico en la pareja? El diagnóstico lo realizamos cuando ya la mujer cumple este concepto que le digo que es 1 año buscando embarazo. Y lo primero que hacemos es, y me voy a dedicar a estudiar la pareja infértil, hombre y mujer, que cuando ya viene una mujer sola, pues ya el diagnóstico se sabe. Ya sabemos que tenemos que pasar a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Pero cuando es una pareja heterosexual, debemos estudiarlo a los dos a la vez. Hay que hacer los estudios sobre todo para descartar infecciones, para descartar presencia de espermatozoides vivos y fuertes capaces de fecundar en el hombre. Y en la mujer sí tengo que estudiar todos los factores, tanto hormonales, ovulatorios, de las trompas. Por tanto, eso no es rápido. Las parejas infértiles a veces piensan que el estudio de infertilidad es algo de diagnosticar de inmediato. Pero la mujer es fértil casi 1 semana al mes y hasta el otro mes no puedo volver a estudiar si ovula. Y el hombre, si yo le hago un espermograma ahora y le da patológico, hasta dentro de 76 días no vuelve a cambiar su contenido espermático. Si se lo repito de inmediato y ya le puse un tratamiento, me va a dar el mismo resultado. Tengo que esperar entonces que haya una nueva producción de espermatozoides. Por tanto, los estudios son un poco más lentos de lo que quisiéramos, pero tiene que ver con la fisiología de tanto del factor del aparato reproductor masculino como del aparato reproductor femenino. Al inicio ni yo misma me lo creía. Como había hecho tantos tratamientos, yo misma al inicio de los síntomas me comencé a negar de la noticia, ¿ves? Noté una ausencia de la menstruación, pero continué trabajando y haciendo guardia. Y a la segunda ocasión que me tocó la guardia, volví a sentir dolor bajo vientre y entonces fue cuando volví a llamar al doctor Rogelio y asistí a la consulta saliente de guardia porque tenía deseo de saber si realmente estaba embarazada. Cuando me hizo el ultrasonido, él me dijo que sí, que casualmente tenía 5 semanas y eso fue, en la familia eso fue una fiesta.
Doctor, ¿y qué opciones de tratamiento se ofrecen en estas consultas? Podemos dividirla en baja tecnología, que es cuando no tenemos que hacer el embrión en un laboratorio y después transferirlo. Y es lograr embarazo en mujeres que tienen algún factor alterado. El factor puede ser el uterino, que tenga fibroma, que tiene características de ser un fibroma que interrumpe el embarazo, pues debe operarlo. Y hacemos una miomectomía, tratando de salvar el útero, conservar el útero para que después logre su embarazo. Ese embarazo después lo puede lograr por vía normal o tengo que hacer realmente un tratamiento, depende del factor. Si es la ovulación, eso lleva introducción o inducción de la ovulación. Si es la trompa, tengo que operar la trompa y tratar de salvarla. Sí, que se llama, tiene un nombre técnico de salpingolisis, es decir, abrir la trompa para que funcione. Y si el factor es masculino, pues reparar lo que veamos que está alterado en el factor masculino. Y podemos llegar hasta la inseminación. Hasta ahí llega la baja tecnología. La alta tecnología en Cuba tiene posibilidad de hacer fertilización in vitro con transferencia embrionaria, inyección intracitoplasmática y transferencia embrionaria y ovodonación con transferencia embrionaria. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y según aprobamos el Código de la Familia, haremos otras técnicas un poquito más avanzadas, que es embriodonación, es decir, tener embriones criopreservados y transferirlo a un útero que quiere embarazo. Desde mi experiencia, bueno, yo les diría que tienen que tener mucha paciencia, que esto es un camino muy largo y que se apoyen de todas las familias. El apoyo de la familia es muy importante y sobre todo el de la pareja. Recomendamos a todos los que deseen embarazos futuros, aunque no lo estén buscando ahora, pero actuar en los factores que pueden ser prevenibles. Factores prevenibles, las infecciones, si es la primera causa, tanto en la mujer como en el hombre. La clamidia, el micoplasma y otras bacterias afectan las trompas y a veces sin dar síntomas. La mejor protección para eso es tener relaciones protegidas con condón. No vale evitar embarazo con técnicas muy efectivas como son las píldoras o las inyecciones, sin protegerse porque puede coger una infección y lastimar las trompas. También aconsejamos pues vida sana. Fumar, beber, eso afecta la producción de espermatozoides, la calidad de los óvulos en la mujer. La obesidad, hay muchas mujeres obesas que se embarazan, pero hay muchas obesas que no se embarazan y eso tiene que ver porque la distribución de las hormonas en las mujeres obesas es más androgénica que esterogénica. Entonces le cuesta más trabajo ovular. Y están demostrados en estudios también que los obesos en el factor masculino pues disminuyen la producción de espermatozoides. Y esas son cosas que se pueden evitar. Sin dudas, la fertilidad masculina y la femenina difieren. La etapa fértil de la mujer se ve limitada a medida que avanza el tiempo. La capacidad reproductiva se reduce. En los hombres ocurre lo mismo, pero es mucho más tarde. Pero lo más importante es la atención a tiempo. Si se desea procrear, no lo dejen para mañana. Acudir al especialista será la mejor opción para obtener la deseada respuesta: un bebé. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.